quiero hablaros de un tema que para mí es bastante especial y que viene a cuento de la reflexión que tuve que hacer con respecto al llamamiento de Isaías, ¿no? Ese versículo que siempre ha sido un lema para mí y que este año además hemos trabajado un poco más. Y quiero hablaros de lo íntimo, en lo íntimo. Así que quiero invitarte hoy, hermano y hermana, a explorar las ventajas de tener intimidad con Dios. Porque, mirad, amigos y amigas, pues tenemos muchos, ¿verdad? ¿Quién aquí no tiene ningún amigo? ¿O ninguna amiga? Todos tenéis. ¿Os dais cuenta de qué privilegio? Sí, pero amigo, lo que es amigo de verdad, ya van quedando pocos, ¿verdad? Ya son menos. Así que, ¿cómo sería, pensaba yo, cómo sería ser amiga íntima de Jesús? Porque realmente Él ya es nuestro amigo, lo hemos cantado. Y pensando un poco en este tema, me doy cuenta que cuando estaba Jesús caminando por la tierra, había muchas clases de personas que estaban cerca de Él, ¿no? Pero no todos los que estaban cerca eran íntimos de Jesús. Por ejemplo, estaba la multitud, ¿vale? Pues siempre que Jesús hablaba en público, estaba rodeada por un montón de gente y que estaba cerca, gente que estaba interesada, gente que estaba a ver qué les iba a dar. Estaban por los panes y los peces, como solemos decir, ¿no? Y después de que se producía el milagro, de que se alimentaban, pues ya volvían a sus casas y ya está. Vida normal. Pero también cuando Jesús se movía, había una serie de personas que eran religiosas. Los religiosos que siempre, cuando Jesús enseñaba, siempre cerca había fariseos y habían saduceos, ¿verdad que os suena? Hemos estado estudiando el Evangelio de Juan y nos suena bastante, ¿verdad? ¿Y estaban cerca para qué? Pues para encontrarles algún error, para verle dónde le podían pillar, para intentar acusarle. Pero, bueno, también sabemos que hoy mismo en nuestras iglesias, pues puede que haya también personas así, personas religiosas, ¿no? Pero junto a Jesús también había entre la multitud personas que llamaban los seguidores de Jesús. Y Jesús tenía muchos seguidores, la verdad, serían los fans de hoy, ¿no? De los que dan me gusta, ¿no? Al Instagram de Jesús daríamos me gusta, ¿no? Algunos de vosotros daríais me gusta y seguro que sí, que todos nosotros, ¿no? Bueno, pues tenía seguidores y algunos de esos seguidores se llegarían a transformar en discípulos. Y se distinguían de la multitud, ¿por qué? Pues mirad, porque tenían el poder y porque también tenían la autoridad de Jesús, ¿no? Y Jesús les había delegado esa autoridad y podían ellos predicar, podían sanar enfermos, podían incluso echar demonios, podían profetizar, hablar en nombre de Dios. Y para algunos de esos seguidores, ser usados por Dios ya era mucho. Y luego había otra clase de relación entre los que seguían a Jesús y era el íntimo, ¿no? Dentro de todas esas personas, la Biblia nos cuenta que había un discípulo amado. ¿Cómo se llamaba? Ah, muy bien. Él sabía que Jesús le amaba, se sentía amado por Jesús, ¿no? Pero además era el más pequeño de todos, pero él sabía que se podía reclinar sobre el pecho del maestro, que podía preguntarle al Señor por sus planes, por lo que él quería hacer, y tenía esa confianza, esa relación tan profunda con Jesús, ¿no? Y fijaros, de toda esta gente que yo he dicho, pues todos tenían las mismas oportunidades, todos las tuvieron, pero cada uno llegó en su relación con Jesús hasta donde quiso. Y es que siempre lo digo, ¿verdad? Que Jesús es un caballero y no obliga a nadie a nada, pero siempre está ahí para nosotros. Así que yo quiero haceros una pregunta. ¿Tú quién eres? ¿Eres uno más en medio de la multitud? ¿Eres un religioso o una religiosa que sabe lo que tiene que hacer pero hace poco? ¿Eres un seguidor o una seguidora de Jesús que tiene poder, tiene su poder, pero no tiene esa amistad tan profunda con Él? ¿O eres un íntimo o una íntima que vive, porque un íntimo, una íntima vive en función de ese amigo amado, ¿no?
Así que esas son las preguntas que quiero que podamos responder en este tiempo, ¿no? Así que si hoy tienes que saber que Él te está llamando, ¿no?, para que te puedas reclinar sobre su pecho como lo hacía Juan, ¿no? Que puedas llegar a ser un íntimo, una íntima de Jesús, ¿no? Si aceptas el desafío de ser ese amigo especial de Jesús, ahora mismo órale a Él y díselo. Dile, Señor, yo quiero esa clase de relación contigo. Quiero conocerte más profundamente. Quiero amarte con toda mi alma y quiero, hasta el último aliento que tenga, quiero hacer lo que a ti te agrada. Bueno, pues aquí podía acabar el sermón porque ya os he dicho lo más importante. ¿Sí? ¿Queréis que os dé algún consejo más? ¿Alguna pista más, no? ¿Sí? ¿Puedes pasar a la segunda? Tengo que decidir yo ser una íntima, o tú ser un íntimo de Jesús. Tengo que decidir ser ese amigo especial de Dios, ¿no? Así que os invito a reflexionar conmigo. ¿Qué es tu mayor sueño? Piénsalo. ¿Has pensado? ¿Lo sabéis? ¿Ya lo tenéis? ¿Lo tenéis ahí? ¿Cuál es tu mayor sueño? No lo voy a contestar por vosotros. Cada uno sabe. ¿Crees que ese sueño que tú tienes, ese sueño mayor que tú tienes, va en línea con lo que sueña Dios para ti? ¿Cómo lo puedes saber? Pues ora. Ora porque hay que pedirle al Señor que Él aumente ese deseo de conocerle, porque cuando más le conocemos al Señor, más sabemos cómo piensa y qué le gusta, ¿no? Así que pídele al Señor que te introduzca en su intimidad. Sobre todo, dile que le amas, exprésale tu amor, no te cortes. Dile, Dios, yo te amo. Dios, yo quiero agradarte, ¿no? Porque un amigo íntimo, ya lo he dicho antes, es aquel que vive pendiente de los sueños de su amigo amado, ¿no? Cuando yo tengo un amigo o una amiga, sé lo que le gusta, sé lo que quiere conseguir y me preocupo y lo apoyo, ¿no? Pues así, con Jesús. La segunda pista que os tengo que dar es que tenemos que construir un lugar de intimidad. Y fijaros, en ese versículo que viene ahí, ¿no? Es un poco raro, pero os voy a contar un poco la historia. Mirad, en el tiempo de los jueces y de los reyes, estaban siempre en guerra los judíos con los filisteos. Eran enemigos a muerte. Una vez ganaban uno, otra vez ganaban otros, una vez cogían una ciudad, otra vez la recogían los otros. Y en una de esas escaramuzas, pues los filisteos, hartos de que los judíos siempre iban con el arca del Señor, ¿sabéis? Era el arca del pacto, simbolizaba la presencia de Dios en su pueblo, pues siempre que iban a la guerra se llevaban el arca y ganaban. Y entonces, hartos los filisteos, ¿verdad tú? Pues en la próxima les vamos a quitar el arca. A ver quién es guapo que gana ahora. Pues entonces consiguieron quitar el arca, ganaron la batalla a los filisteos y se la quedaron. No se les ocurrió otra cosa a los filisteos que llevárselo al mejor templo que tenían y ponerla ahí junto al ídolo Dagón, ¿no?, que se llamaba. El pobre Dagón se hizo pedazos porque no soportaba la presencia de Dios. Y bueno, todo les empezó a ir mal a los filisteos, tan mal que dijeron, ay, por favor, llevaros el arca de vuestro Dios, nos la devolvemos a vuestro pueblo y que no dejamos de tener problemas. No la soportaban. Y cuando recuperaron los judíos, los israelitas del arca, la tuvieron aparcada en un lugar durante 20 años, porque nadie se atrevía a tocarla. El culto seguía en el templo, pero la presencia de Dios ya no estaba allí en el templo. Entonces, lo que hizo David fue colocar el arca en una tienda en el monte Sión, porque dijo, no puede ser que el arca de Dios esté allí aparcada en una casa allí abandonada y que el pueblo esté sin tener esa intimidad con Dios. Entonces hizo una tienda, trajo el arca con todos los sacerdotes y todo el ritual y toda la fiesta allí, y
sacó a Dios de detrás de una cortina y la puso en un lugar donde todos podían ir. Fijaros que eso ocurrió 1000 años antes de que Jesús llegara a este mundo y rompiera ese velo de separación. Ya 1000 años antes, David entendió que la gracia de Dios era para todos y todas nosotros. Esto le gustó tanto a Dios que puso ese tabernáculo como modelo de su iglesia para que el resto de las personas busquen al Señor, ¿no? Y nosotros, hermanos, necesitamos rescatar la sencillez del culto, la sencillez de la relación con Dios en esta generación. ¿Es tu vida, es tu casa, es tu familia un tabernáculo, un lugar para que Él habite con toda su presencia? A ver, edificar es un proceso, ¿no? Empieza trayéndote el arca, trayéndote su presencia, buscando su rostro cada día y con eso contagia a otros. No es necesario nada elaborado. Vuelve a la sencillez de David. Dios está deseando tomar su lugar. Nos encanta venir al culto, pero la presencia de Dios también está en lo sencillo de nuestra vida, en lo sencillo de nuestra casa, de nuestro corazón. Y por eso la otra pauta que os tengo que dejar es la intimidad de la casa, ¿no? Es importante que cuando hablamos de la casa de Dios, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es la casa de Dios? ¿Me podíais responder? Va. Qué fácil. A ver, Isa, ¿qué es la casa de Dios? Intimidad con Él, precisamente. Porque cuando hablamos de casa, de donde Dios habita, no estamos hablando de algo espiritual, porque Dios es espíritu, ¿verdad? Lo dice Juan 4, versículo 23. Más que un lugar físico, se trata de un ámbito que se genera en medio de la adoración. Estábamos adorando al Señor, estábamos alabando y estábamos sintiendo su presencia, ¿verdad? Cuando hablamos del ámbito de una casa, estamos hablando de intimidad, de espontaneidad, de autenticidad, porque en la casa nos movemos sin protocolos, con familiaridad, estamos en un ambiente de confianza, donde estamos pues sin maquillaje, ¿no? Tal cual, estamos tal cual, nos levantamos, nos ponemos algo para estar por casa y tan felices, ¿no? Y en la casa la verdad que no hace falta fingir, ¿no?, una falsa apariencia, ni siquiera hace falta forzarnos a poner buena cara, ¿no? Somos libres para expresar lo que somos y lo que queremos, y sobre todo en este tema somos libres para hablar con el padre de la casa, sin intermediarios, y eso es muy importante, sin intermediarios. Por eso no es solo crear un ambiente de adoración, no es solo crear un lugar donde vayas a adorar, es habitar en ese lugar, es vivir en ese estado de adoración. Es decir, que no es un lugar para ir de vez en cuando, ¡ay, hoy me toca orar! Hoy me toca adorar al Señor, sino vivir en ese lugar. Entonces, es tener esa casa, ese lugar donde habitar con Dios. Y estamos hablando de vivir sin intermediarios, ¿no? Pues eso también es muy importante. Mirad, en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, Dios tuvo que designar a una tribu de sacerdotes, ¿no? ¿Cómo era el nombre de la tribu? Los levitas, sí. Esos, ¿por qué eran sacerdotes? Sacerdotes significa intermediarios. Así fue hasta que llegó Jesús, ¿no? Y eso es lo que nos cuesta, cambiar el chip. Nosotros hemos sido también criados en un ambiente donde se nos ha hablado de que el sacerdote es quien te predica la palabra, que habla de parte de Dios. Pero la idea de intermediarios nunca estuvo en los planes originales de Dios, porque su propuesta con Adán era intimidad y gobierno. Él nos dijo en su palabra: haré de vosotros un especial tesoro, mi especial tesoro, un reino de sacerdotes. Y la idea era que tener una nación donde todos y cada uno
fuéramos sacerdotes, no solo algunos. Y cuando Cristo murió en la cruz, ¿recordáis? El velo se rasgó, con su sangre abrió un camino nuevo, un camino vivo, porque ahí teníamos libre acceso a su presencia. Así que en el nuevo pacto no hay intermediarios entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. Así que me encanta, ¿no?, que Dios pueda cambiar esas reglas, pueda cambiar las cosas. Tenemos libre acceso al Padre, no necesitamos a nadie para ir a la presencia de Dios, ni siquiera tenemos que pagarle a Dios con buenas obras, que hoy en día es difícil encontrar algo que sea gratis, ¿verdad? Ni tampoco tenemos que ir a la iglesia para congraciarnos con Dios. A ver, Cristo fue la ofrenda perfecta que nos abrió la entrada y Él pagó el precio para que nosotros pudiéramos tener ese libre acceso, ¿no? No estoy diciendo que no tenemos que venir a la iglesia, estoy diciendo que no es necesario hacer eso para estar en la presencia de Dios. Nosotros venimos como consecuencia, porque hemos estado en la presencia de Dios y queremos venir a adorarle juntos. Así que es bueno agradecer a los que nos han ayudado, ¿no?, a conectarnos con el Padre, los que nos han traído la presencia de Dios, los que nos han enseñado la presencia de Dios, pero sobre todo, sé libre de eso, no le debes nada a nadie, disfruta de tu conexión directa con Dios. Otra evidencia más y otra ventaja más de la intimidad con Dios es el rostro sonriente de Dios. ¿Os imagináis a Dios? ¿Cómo lo imagináis? ¿Un abuelo viejo con el pelo blanco y con mucha barba como Papá Noel? ¿Un hombre severo que dice, tú, aquí, ¿qué has hecho? Tú, esto, no está bien, ven, vuelve? No. Yo creo que hay un secreto tremendo, ¿no?, cuando buscamos el rostro de Dios, porque en el rostro de una persona encontramos la aprobación. ¿Y cómo se refleja esa aprobación? Pues generalmente se refleja con una sonrisa. Cuando ve a un amigo, a un ser querido, enseguida tú te puedes dar cuenta que esa persona está bien, o que está triste, o que está mal. Y de pronto tú sabes lo que quiere. Necesitamos, hermanos, gente que viva a la luz del rostro de Dios y que cambie, y que no pueda cambiar su compañía por nada en este mundo. Yo he oído en estas semanas alguna persona decir, no quiero cambiar por nada lo que he recibido de Dios. Qué bueno es eso, qué bueno es eso. Porque la gran señal de la felicidad es la aprobación, es una sonrisa. A veces nosotros nos matamos por conseguir la aprobación de la gente, pero ahí nos estamos engañando. Siempre habrá gente que le guste y gente que no le guste lo que hacemos o lo que somos. Pero cuando vamos a buscar el rostro de Dios y vemos su rostro y vemos que nos mira con una sonrisa, ahí sí podemos sentirnos felices y aprobados. Porque nuestra santidad, nuestra obediencia, nuestra humildad, nuestra dependencia, nuestra entrega, nuestro amor, hacen brillar el rostro de Dios y sonríe por nosotros. Así que pregúntate, hermano y hermana, ¿qué es lo que hace sonreír a Dios cuando te mira? ¿Y tú? ¿Sonríes? Mira, Marian, tenías que estar aquí porque ahora la foto perfecta, están todos poniendo la cara de sonrisa, ¿no? Y sí, no hay mejor reflejo después de pasar un tiempo de comunión con Dios que nuestra propia sonrisa. Cuando tú estás con Dios, sales con una sonrisa en la cara, porque estás feliz, porque te sientes lleno. Ahora, yo tengo un lugar en mi vida, un lugar espiritual para estar con Dios, pero también yo tengo un lugar en su casa, tengo una habitación en su casa. Mirad, a mí no hay nada que me guste más como tener una habitación de invitados y está disponible para mis íntimos, ¿no? Y fíjate, pensar que yo tengo una habitación en casa de Dios es algo maravilloso. Dice el Salmo 16, dice, me mostrarás la senda de la vida. Y pensando en esto, pienso que Jesús es el camino de regreso al árbol de vida.
¿Os acordáis que en el Edén, cuando entró el pecado en el Edén, Dios tuvo que sacar a Adán y Eva de allí? ¿Para qué? Dice, ya han comido del árbol del bien y del mal, pues que no prueben el de la vida, porque si no van a durar para siempre. Pues Jesús es el camino de regreso a ese árbol de la vida. En Jesús tenemos la vuelta a la vida eterna. Dice el Salmo, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué bueno. Y el tema de la habitación, lo que trata es de mentalidad. Nos cuesta tener el concepto de habitar 24 horas por 7 días, ¿no? Y en la mentalidad de habitación pues no hay separación entre lo espiritual y lo secular. Ya no hace falta un culto o un ritual para entrar en la presencia de Dios, sino una vida de conexión con el Padre. Dios es todo, en todos y todo el tiempo. Eso nos cuesta un poquito más, ¿verdad? Hay momentos que nos apartamos, nos vamos apartando y no nos damos cuenta. Y cuando, ¿qué tengo que hacer ahora para volver a Dios? ¿Tengo que hacer algo? No, simplemente tengo que hablar con Él. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nos dice el apóstol. Así que, dale gracias, mi hermano, mi hermana, porque Dios quiere habitar contigo y dentro de ti. Ahora, estamos hablando de esa habitación en el cielo, ¿no? Y cuando probamos de Cristo, probamos de toda la realidad del cielo, aquí y ahora. Hay un texto que es muy especial, que Jesús habló a sus discípulos en Juan 14, y dice que les iba a preparar a sus discípulos un lugar para que estén en el futuro, donde Él está en el presente. Es que Jesús se movía en 2 dimensiones, ¿no? En el cielo y en la tierra a la vez, ¿no? Y Él dijo que en la casa de su Padre habían muchas moradas, muchas habitaciones, y que ellos ya conocían el camino. ¿Por qué dijo eso? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. El cielo no es un lugar físico al que vamos después de morir. Nosotros nos gustaría abrir una puerta, encontrar un jardín, los rosales plantados y un chalecito mono, ¿no? Realmente no sé cómo será el cielo, pero no es un lugar físico, es un ámbito espiritual al que tenemos acceso no cuando nos muramos, sino apenas hemos conocido a Jesús. Porque en Cristo está todo lo celestial y todo lo terrenal. Jesús no es una religión, ¿verdad que lo sabemos? ¿Qué es? Un camino. Jesús es un camino, no es una nube a la que entramos después de morir. La vida eterna es conocer a Dios. Así que hoy tenemos ese acceso al cielo, el camino está abierto y estamos sentados junto a Él. Hay cosas que atan tu mente todavía a lo puramente terrenal, porque si es así, pídele al Señor dejar esa mentalidad con la ayuda del Espíritu Santo. Y hablando de mentalidad, tenemos que cambiar de mentalidad. Es la condición que Dios nos pone para que Él pueda venir a vivir con nosotros. Mirad, el apóstol Pablo cita un texto de Isaías, donde en Corintios dice, salid de en medio de ellos. Isaías decía, salid de Babilonia. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pues hay un concepto clave para entender lo que viene, ¿no? Llegar al cielo es un camino, pero hay una realidad. Dios nos saca de Egipto. Sabéis que Egipto significa el mundo, el pecado, la vida anterior que tuvimos. Y Dios hace eso. Jesús nos ha salvado y nos ha sacado de Egipto. Pero de Babilonia tenemos que salir nosotros, porque son 2 procesos distintos. ¿Y qué es Babilonia? Babilonia, sabéis que viene de Babel, ¿no? Génesis 11 nos cuenta la historia de la Torre de Babel. Era llegar al cielo sin la necesidad de Dios. No necesitamos a Dios, podemos hacerlo todo nosotros mismos. ¿Os suena esa filosofía? Pues no es nueva, es bastante antigua. Es un sistema de autogobierno, de autosuficiencia,
es nombrada en la Biblia como un sistema espiritual que se opone a la manifestación del reino de Dios en la tierra. Es una guerra de principios. Babilonia dice, hay que ahorrar para tener más. Y es verdad, es lógico, ¿no? Pero Babilonia se alimenta de la lógica y de la razón. Pero el reino de los cielos dice, es mejor dar que recibir. No es lógico. Eso es fe. Es un pequeño ejemplo de la gran batalla que enfrentamos los creyentes todos los días. Porque Babilonia es un lugar de comodidad, hermanos. Seguir a Jesús muchas veces es ir en contracorriente. Pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda, nos fortalece y preferimos trabajar para Dios que la comodidad de Babilonia. Porque la comodidad, abandonar la comodidad, cuesta mucho, ¿no? Nos gusta estar cómodos y confortables. Y sigue siendo un desafío en nuestra etapa. La comodidad está rayando con la pereza, con la desidia, afecta a nuestras generaciones más jóvenes, nos afecta a nosotros también. Babilonia se está convirtiendo en digital y el uso de todos esos medios puede ser cada vez más resbaladizo. Pero solo el Señor, solo Dios puede mantenernos en equilibrio y libres de las corrientes de nuestras generaciones. A cada generación tiene su riesgo. Pero en la intimidad de Dios restaura incluso la tierra. Estamos orando por Canarias en esta semana, ¿verdad? Habéis visto las noticias, ¿no? Los hermanos de allí nos envían noticias desgarradoras, están asustados, están pasándolo mal. Hay un montón de incendios en toda la tierra, hay un montón de plásticos por todos los mares, hay un montón de desastres ecológicos por todos lados. Y así como el ser humano puede corromper la tierra, de la misma manera nuestro arrepentimiento y nuestra conexión con Dios puede restaurarla como al principio. ¿Os lo creéis? ¿O nos cuesta creerlo? En el texto que está ahí, en 2 de Crónicas 7:14, el proceso de sanidad, si os fijáis, tiene una condición. Dice, si mi pueblo se humilla. Y humillarse significa cambiar de forma de pensar. No es toda la gente, es su pueblo, sus representantes en la tierra. Y nosotros somos los que tenemos que buscar al rostro de Dios para que Él intervenga en nuestro favor y que enderece lo torcido y pueda sanar lo que Él mismo creó tan perfecto y que el hombre, el ser humano, ha ido rompiendo, ¿no? Entonces nuestra intimidad con Dios es una intimidad que transforma, que afecta a nuestros valores, a nuestra forma de comportarnos, que nuestra forma de vivir, de comportarnos, de administrar lo que el Señor nos ha dado, la tierra y las cosas, puede trascender nuestra habitación secreta y puede reflejarse en mi entorno, en mi casa, pero también en mi barrio y en mi nación entera. Porque cada uno de nosotros somos los encargados de administrar esto. La intimidad con el Padre no es solo por placer nuestro, que sí, que es un placer muy grande tener esa relación íntima con el Señor, es una bendición, pero también una responsabilidad nuestra en el plan divino de restaurar todas las cosas. Y estamos en una tierra que gime, que se queja. Así que saber que mi relación con Dios produce cambios en mi entorno me motiva para seguir adelante. Y como último consejo, os quiero dejar de la multiplicación de los íntimos. Dios lo creó todo y vio que era bueno. Y Dios deseó que se reprodujeran todas las cosas y que se multiplicaran. Y el deseo del cielo es la multiplicación. Por ejemplo, ¿acordáis de la higuera esa estéril que Jesús maldijo? ¿Por qué la maldijo Jesús? Porque no daba fruto. Y es que en el fruto está la semilla. Y si no hay semilla, si no hay fruto, no se puede dar la multiplicación.
el Señor nos ha encargado de multiplicar, de administrar lo que Él nos ha dado, de llenar la tierra y de sojuzgarla, o sea, de controlarla, todo en un mismo paquete. Abraham, a través de su hijo, solo tuvo un hijo y Dios le había dicho que sería padre ¿de qué? De multitudes, pero a partir de ese hijo, el fruto multiplicado fue una bendición y alcanza a todas las familias de la tierra, ¿no? En el nuevo pacto pasa lo mismo. Jesús tiene intimidad con sus discípulos y ahí los capacita para ¿qué? Para predicar, para sanar, para hacer milagros. No es una pequeña enseñanza, es transmisión de la esencia. ¿Me entendéis lo que quiero decir con transmisión de la esencia? Es que la esencia de Jesús se transmite a través de todos nosotros. Vemos lo mismo, por ejemplo, con Pablo. Él se vuelca en Timoteo, lo enseña, le encarga que haga lo mismo con otros hombres y a la vez estos otros hombres harían lo mismo con otros y así hemos llegado hasta nosotros. Es una cadena de multiplicación que no debe romperse. El fruto de la intimidad es la reproducción de la esencia. La recompensa es ser agentes de la expansión del reino de Dios, ¿no? Es por eso que entendemos que como hijos de Dios somos llamados a vernos en un contexto generacional. Nosotros somos simplemente un eslabón en la larga cadena histórica, ¿vale? Pensad cada uno en vuestra familia. ¿Cuántos padres conocéis para atrás? Padres, abuelos, bisabuelos. ¿Cuántos hijos, cuántos nietos vais a tener? Vosotros sois un eslabón. Nosotros somos un eslabón. A mí me gusta decir que nosotros somos continuadores. Fijaros, nosotros como iglesia vamos a cumplir 130 años. ¿Y cómo pensamos generacionalmente? Pues tenemos que mirar con gratitud al pasado. Hoy estamos aquí porque han habido personas que han estado aquí y nos han traído hasta aquí. Honrar a estas personas implica reconocer lo bueno que hicieron y que nos han dejado como herencia. Y tenemos que cuidar esa herencia. Pero también nosotros debemos mirar al futuro porque somos padres, madres espirituales y debemos de dejar un legado a los que vienen detrás. Así que recuerda que aquello que tú conquistes es herencia para tus hijos y para tus nietos y para los que vengan después. Una familia que ha conquistado tener buenos hábitos, ser laboriosa, dar prioridad a Cristo en sus vidas, va a dejar esto a la siguiente generación. Así que tu legado a tus descendientes será la herencia que has recibido de los que han estado antes que tú, más lo que tú mismo hayas conquistado para el Señor. El fruto de la intimidad es la reproducción de la esencia. Esa es nuestra responsabilidad. Así que quiero concluir ya. Empezamos con el encuentro que cambió nuestras vidas. Hemos explorado cómo ser parte de la familia cercana nos tiene que llevar a un trato de intimidad con el Señor y nos acerca a la esencia de Dios. Volvamos al lugar donde la relación con Dios fluye, hermanos. Cada día nos parecemos más a Él porque pensamos igual que Él. ¿Pensáis igual que Dios? Hablamos igual que Dios y amamos igual que Dios, ¿sí? Esa es nuestra meta. Así que hoy quiero acabar como hemos empezado. Él te está llamando a reclinarte sobre su pecho, a ser un íntimo o una íntima de Jesús. Si aceptas el desafío de ser íntimo, ahora mismo, ora al Señor y díselo. Pídele que te llene del deseo de conocerle más profundamente, de amarle con todo tu ser y de dar hasta tu último aliento para hacer lo que le agrada a Dios. Hemos cantado antes, aquí estoy. ¿Quién irá? ¿Quién predicará? ¿Quién continuará? Pues aquí estoy, Señor. En lo íntimo de mi corazón, yo quiero sentir la presencia de Dios. Que sea la misma realidad para tu vida, hermano. Que el Señor nos bendiga. Amén.
Quiero concluir este tiempo con una oración. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque tú nos has permitido ser tus seguidores, porque tú te has revelado a nosotros, porque tú has sido nuestro amigo desde el principio, aun cuando ni te conocíamos ni te amábamos. Pero Señor, tú quieres estar con nosotros. Señor, habla a los corazones de las personas que te necesitan. Señor, te necesitamos cada día más. Renueva, Señor, tu pacto con nosotros, Señor. Que tu presencia, Señor, inunde nuestro ser, nuestras casas, y inunde nuestras familias, inunde nuestra iglesia. Gracias, Señor, porque eres tan cercano a nosotros. Te bendecimos y te entregamos, Señor, nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.